Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora o directora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Ese programa lo comencé hace como 2 años y pico, porque considero, para empezar, que la cultura cubana criolla, sobre todo en la República y el siglo XIX, ¿verdad?, es una cultura sumamente adaptiva, o adaptativa, como dicen algunos, porque en Cuba, desafortunadamente, en los últimos 60 años ha habido una deculturación, pero el cubano que vino a Miami hace 60 años y los que vinieron después normalmente han triunfado. Y esto es único. Somos el primer grupo inmigrante de los Estados Unidos que en una generación conquista las clases sociales más altas. Gradúa más médicos que casi nadie, muchos más abogados también, maestros. Y en general hemos triunfado, además de ser el único grupo hispano que se ha buscado una buena reputación en este país. En materia política, oye, tuvimos 2 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. O sea que es una cultura que merece ser conservada para si en un futuro puede haber cambios en Cuba, poderla reinstalar, ¿no? Así que hemos hablado de la literatura en Cuba, del arte barroco en Cuba, de cuántas cosas hay. Pero yo he propuesto, hasta ciertos puntos, por mi desconocimiento, el hablar de la economía en Cuba, que es quizás la parte cultural más importante. Pero además quería traer algo o alguien que fuera un testimonio de cómo la República le daba oportunidades a personas emprendedoras y trabajadoras y cómo en los Estados Unidos esa recompensa fue más alta. O sea, tengo de invitado a una persona que es testimonio del triunfo de la libre empresa, ¿no? Y es un gran amigo mío. En el pasado yo fui la profesora de la mujer de Rosa María y ellos daban tremendas fiestas ya en su casona y allí nos divertimos horrores, ¿no? Por lo menos yo. Así que con mucho gusto quiero presentarle al señor Augusto Ledesma. Originariamente de Matanzas, pero criado en el Mariel. Pero mira qué historia tiene este hombre. Pero lo más interesante es cómo paso a paso se abrió campo y de unos orígenes más o menos modestos ha llegado a una posición de prestigio, es muy respetado como persona decente aquí en el exilio. Pero él tiene anécdotas de esa república que yo amo y añoro tanto, que merecen la pena recordarlas. Amén de eso, es un estudioso, tiene documentos sobre la historia de las guerras independentistas de Cuba. Vaya, hay que aprovechar su sabiduría porque ya de lo que conocimos a la República quedamos pocos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, Augusto. Muchas gracias, doña Mercedes. Qué impresionante todas esas cosas que ha hablado de mí. A lo mejor yo creo que está exagerando un poco. No. Pero de todas maneras, como en 93 años llevo bastantes años muerto en la vida de Cuba. Empecé temprano porque empecé a trabajar a los 16 años. Fue en julio del 41 y empecé a trabajar en una firma de corredor de bolsa en La Habana de Office Boy. Bien. En la época en que el jefe mío en la oficina estaba casado con una prima del papá y entonces fui para La Habana para estudiar. Yo vivía en el Mariel, en el Central San Ramón, al lado del Mariel. Entonces me había criado y empecé a ir a las clases de noche. Estuve en el centro dependiente de La Habana, en Prado y Monserrate, Prado y Teniente Rey. Ahí me gradué de contador y entré a la Universidad de La Habana en el 44, la Escuela de Ciencias Comerciales, trabajando de día y estudiando de noche. Viví los años esos de los 40 y pico en La Habana universitaria, en la época de oro de las guerrillas, de nuestras revoluciones, de nuestros líderes estudiantiles, en que se mataban como unos a los otros. Y muchas veces chocaba
en mis años, aunque como yo trabajaba, no tenía mucho tiempo para perderlo con los revolucionarios, pero todos eran amigos míos en su momento. Pero aprendí mucho de ese mundo revolucionario que dio individuos como Fidel Castro y como Manolo Castro y tantos de los líderes que salieron de aquella época convulsa de Cuba, que se balanceó un poquito con la subida de Carlos Prío, pero que fue caótico en la época del primer gobierno de Batista y el primer gobierno de Ramón Grau San Martín. Con Prío la nación se enderezó un poquito y empezó a lucir que iba a ser una nación distinta. Ya entonces yo estaba trabajando en una firma de contadores públicos. Cuando me gradué en la Universidad de La Habana en el 49, empecé con la firma de Novo Izaguirre, que los dos eran profesores universitarios, y trabajaba de día y estudiaba de noche. Y después me pasé 4 años con la firma de contadores viajando a Cuba. Y ahí fue que conocí los centrales azucareros de las grandes familias azucareras cubanas, como Francisco Blanco Calá, que dominaba varios centrales de la provincia de Las Villas, como el grupo de Falla Gutiérrez, que tenían como 7 o 8 centrales, los cuales audité en Las Villas, en Camagüey, y algunos en la provincia de Oriente. Y las firmas azucareras esas cubanas que estaban haciendo una gran nación. De ahí, uno de los clientes de la firma, Manolo Vázquez, que yo hacía la auditoría del Café Pilón, que estaba ahí en la Casa del Cerro, estaba decidiendo poner una planta en Santiago de Cuba y la puso en el año 53, 54, y yo fui de gerente de venta y de contador para la planta en la avenida de Yarayó en Santiago. Así que tuve 7 años en el negocio del café. Así que tuve como 9 años en el negocio de la bolsa de valores y después 7 años en café, que era otro mundo distinto. Pero aprendí muchísimo con Manuel Vázquez, era un hombre brillantísimo, que hizo una revolución en materia de empaques, con las primeras máquinas empacadoras de sobres de café de 5 onzas, de 22 gramos, paquetitos de 5 centavos de café Pilón. Fue primera en América entera, incluyendo los Estados Unidos. Es más, Manolo había comprado las máquinas antes de la guerra y no le fueron entregadas hasta el año 45, cuando terminó la guerra. Las 2 máquinas Transrap. Y llegamos a tener 30 y pico de máquinas de 2 torres haciendo paquetes de café y cubriendo toda Cuba. La provincia que yo cubría era Las Villas, Camagüey y Oriente. Tenía 32 carros de reparto, almacenes en Santa Clara, almacenes en Camagüey, en Holguín y en Santiago. Y viajaba en aquella época para un lado y para otro, 20 y pico de años, y trabajando, que ya llevaba experiencia. Y me ayudó muchísimo a conocer a la Cuba completa. Ya no solo las provincias occidentales, que era donde estaba el poder, sino las provincias orientales, de donde estaba la gran producción azucarera de Cuba. Interesantísimo esos años, lo mucho que aprendí. Ya en los años 50 y pico, al final, empecé a chocar con el mundo real. Ya estaba Fidel Castro en la sierra, empezó las carreteras a tupirse con los guerrilleros y con los soldados de Batista, y a chocar, y muchas veces a tener dificultades con mi gente, quemado de camiones, etcétera, etcétera. Y en aquella época yo tenía que pagar el café que yo traía de Guantánamo, una zona que usted conoce también. Pagaba 2 derechos. Le pagaba a los guerrilleros del 26 de julio para que me dejaran sacar los camiones llenos de café. Y después a los soldados batistas para que me lo dejaran pasar. Increíble. Esa era la Cuba de los 50 y pico. Y así estuve hasta el 58, 59, en que vino el cambio. Y entonces empecé con el molino de harina de Santiago de Cuba, de gerente de ventas. Un molino de harina que acababan de colocar la gente de Bacardí, o sea, los Schweck, los 2 hermanos Schweck, con el abogado de los Schweck, que era el doctor Humberto García Carbonell, que era suegro de ingeniero Portela, del cual fue socio mío después, aquí en Miami, con los dulces Hansel. El ingeniero Portela había aprendido de la harina, trabajando en La Habana, al lado del molino americano de la Burrus,
flour mill que estaba en regla. Y le vendió al suegro la idea de poner un molino de harina en Santiago de Cuba. Y eso se hizo en los años 57, 58, empezó a operar como el 58. Un molino de 75,000 toneladas, que era uno de los más modernos del mundo. Era un equipo suizo totalmente neumático, no había ningún tipo de elevadores, de cajuelas, todo era neumático, bombeado para que no hubiera ningún tipo de contaminación con insectos. Ese molino era una joya para América. No había nada igual en todos los estados, ni aún en los Estados Unidos. Por cierto, fue una lucha tremenda para lograr de que lo pudiéramos poner, porque Batista, los azucareros, los harineros de Kansas, con el senador de Kansas, boicotearon para que no pusieran el molino, porque ellos vendían la harina empacada para Cuba. Pero teníamos el apoyo de los trigueros de Iowa y las Dakotas, sobre todo los grandes centros de trigo del norte de los Estados Unidos, que sí le interesaba que se montaran los molinos en América Latina. Y el molino fue un éxito, tanto fue así que rápidamente empezó a progresar. Llegó la llegada de Fidel Castro, cambió el cuadro bastante. Ya en mayo, junio, con el Che Guevara en el Banco Nacional, empezamos a tener problemas graves, de problemas de los créditos para la compra de trigo y la presión para que no compráramos trigo americano. Ya usted sabe, ya estaba la campaña caminando por el fondo. Nos pararon varias veces los embarques y en 2 o 3 ocasiones yo tuve que ir a ver al Che para hablarle de eso. La cosa siguió ahí hasta el 60. Ya en febrero del 60, el molino tenía un préstamo del Bandes de 2 millones de pesos y Guevara exigió que lo teníamos que pagar inmediatamente, si no nacionalizaban el molino. Bueno. Y ahí salimos a buscar la ayuda de los comerciantes, los 60 y pico de almacenistas, entre ellos el almacenista que había en Manzanillo, que me recuerdo que puso $500,000 inmediatamente. O sea, era como el comercio de Cuba, con esa visión que tenían esos comerciantes españoles, asturianos. Impresionante el trabajo con los mayoristas. Teníamos almacenes en Las Villas, Camagüey y Oriente, que compraban directamente de nosotros. Y hasta el 14 de octubre del 60, esa era 13 de octubre del 60, ese día el presidente Borticós firmó un decreto nacionalizando 357 empresas nacionales cubanas. Entre ellos cayeron 107 centrales azucareros, 60 y pico de almacenes de víveres, las seis provincias de Cuba, los bancos, las refinerías de petróleo, las licorerías, Bacardí, las grandes empresas cayeron todas, la fábrica de cemento Titán de los Babón en Santiago. Esa noche desapareció la empresa privada de Cuba y desapareció la historia de Cuba, porque esos centrales azucareros, esos 107 centrales cubanos, porque ya los americanos lo habían nacionalizado, ahí estaba la historia entera de la nación desde el siglo XVIII y XIX. En otras palabras, lo que tú estás diciendo es que en 1902 muchos de los centrales azucareros fueron comprados por los americanos, pero para el año 60 los cubanos habían revertido esa ola y habían recomprado. Así mismo. Y la industria era más nacional que... Ya mucho más. Eso es lo triste, yo no soy economista, aunque algo de economista debo de tener porque le he dado educación a mis hijos y cuidar a mis padres. Así que sé, por ejemplo, que no se puede gastar lo que no se tiene. Vaya. En otras palabras, y que en este país, por lo menos, la persona que trabaja generalmente es recompensada. Pero yo me he puesto a pensar, tanto que he leído sobre por qué Cuba cayó en manos de los comunistas. Un país que yo recuerdo en los años 50, cuando yo estaba en la Universidad de La Habana, que había una especie, con la época de PRI y aún en la de grado, de
de alegría como de prosperidad. Yo me mudé, mis padres se mudaron para Guantánamo en el año 45 y Guantánamo respiraba prosperidad. Había dinero, había alegría en la calle, en los parques vendían pan con bistec, cuánta cosa hay. Óyeme, lo único que se me ocurre es decirlo una y otra vez, qué ñames son los comunistas, coño. No es lo malo y los daños que han hecho matando gente y persiguiéndola, es como han destruido una economía porque es que no saben nada de nada. Es que le soltamos la Cuba, que había costado trabajo hacerla, como digo yo, soplando, con la llama de los dedos habían hecho los cubanos en 60 años una gran nación. Era líder. Yo me recuerdo, por ejemplo, programas de televisión del Café Pilón, el jueves a las 8 de la noche. Los mejores artistas del mundo venían a La Habana a trabajar en la televisión cubana. Es más, se graduaban de grandes artistas en La Habana. La Habana era el gran centro artístico de graduación, porque el nombre se cogía de haber estado en los nightclubs de La Habana o haber estado en las estaciones de televisión, que Cuba tuvo las primeras estaciones de televisión en color de toda la América Latina. No, y perdona que te esté molestando y bromeando con tu persona. Tú eres testimonio del sistema educativo en Cuba que te permitió a ti, asistiendo a escuelas públicas, llegar a donde tú has llegado. No te voy a decir que el 99% de la población, pero un 60 y pico por ciento de la población tenía acceso a las escuelas públicas. Sí, era. Cuba, no sé si el público lo sabe, tenía el presupuesto más alto de educación per cápita de toda Iberoamérica. Y tenía desde el año 1900 algo, el primer Ministerio de Salud, que Castro se ha abrogado, ¿cómo se llama? El mérito, que en realidad pertenece a la República, de crear un sistema educativo que llegó a todos los centros urbanos. No estoy diciendo que al campo, porque Cuba era una república joven y estaba haciendo sus caminos para llegar a muchas partes del campo, pero a una gran parte de la población. Y lo mismo con el sistema de salud. No se olviden que Cuba tuvo su última epidemia en 1917. Ahora la tenemos de nuevo. No, hablar de la educación. Yo fui a la Escuela Superior de Guanajáin, el sexto, séptimo y octavo grado. Y de ahí al Instituto de Artemisa, que hacía bachillerato. Y todo eso era sin pagar un centavo. Y la calidad, inglés, los profesores, todavía los nombres de los profesores míos de high school, a mí me chocó porque eran hombres brillantes. Los profesores de historia, la doctora Patria León, era algo, esa mujer hablaba de la historia de Cuba en detalles, la profesora mía. Te acabas de salvar por mencionar a una mujer buena maestra, ¿eh? Así mismo. Entonces son de esos nombres que se le quedan a uno por el resto de su vida, porque esa mujer era tan brillante en las clases de historia. O sea, el Instituto de Segunda Enseñanza. Bueno, yo tuve una profesora que te iba a preguntar, porque tú viviste en Mariel, que era de Mariel, magnífica. Nunca lo he olvidado, la doctora Rosario Novoa, profesora mía de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, magnífica. Pero no es que lo diga yo, el doctor Angulo, que era el experto en arte barroco en los años 50 y 60 en España, cuando me preguntó que dónde yo había estudiado arte, le dije en la Universidad de La Habana, me dijo, la mejor cátedra de la América. Y eso era, los españoles no les gusta mucho alabar a otros, pero, pero es así. No, eso hablaba de la sanidad. O sea, yo me recuerdo cuando era muchacho, como venían los médicos, cuando venían las epidemias, como recogían a los muchachos y se los llevaban a los hospitales especializados, como la gente en las enfermedades graves, como iban al Sanatorio de la Esperanza en la villa. O sea, se aislaba a la persona, que hoy en día aquí en los Estados Unidos en este momento no existe eso. Yo lo sé. El lazareto de Mariel, en la entrada de la bahía de Mariel, sí, estaba el lazareto de la gente de las enfermedades de este tipo de la piel. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas, los sanatorios ¿cómo se llama? Estaba el Rincón también para los leprosos. El Rincón también.
O sea, ese tipo de atención a las epidemias que yo veo, no existe en ningún otro país de América en esa forma. No, el desarrollo de Cuba es impresionante y la verdad que es lamentable lo que teníamos la edad de que participamos en cierta forma en las famosas revoluciones para cambiar a Cuba y mejorarla. Vimos cómo esta gente llegaron y la cambiaron por completo, con un desconocimiento total. Yo le hablaba como un episodio personal. Cuando este problema que tuve con la cáscara de trigo que yo le exportaba a Puerto Rico, paralizaron la exportación del afrecho. Ya yo no podía vender más a Puerto Rico y ahí se empezó a acumular porque nadie venía a buscarlo. Mes de mayo, junio, julio de 1959. Yo tenía 30,000 o 40,000 sacos de afrecho ahí pudriéndose en los patios del molino y nadie lo tocaba porque era para la reforma ganadera. Un operador fingerero mío, de uno de los operadores de Finger, Horacio Hermo, había estado en las tropas de Che Guevara cuando la invasión de Camagüey. Y él me dice, nombran al Che presidente del Banco Nacional en agosto del 59. Y me dice, usted tiene que hablar con el Che para resolver el problema este. Digo, ¿y cómo yo consigo una entrevista con el Che? Dice, el capitán Hernández, que es un hombre de confianza de él, yo estuve con él en la sierra, le voy a conseguir una entrevista. El finguelero mío me consiguió una entrevista con el presidente nacional del Banco Nacional de Cuba, que era el comandante Che Guevara. Cogí el avión y fui a La Habana, a la Obispo, a la calle al final de Obispo, donde estaba el Banco Nacional, a una entrevista con el Che Guevara una noche. A las 8 de la noche tenía la cita. Llegó a las 11:30 de la noche. Yo tenía el embajador de Egipto al lado mío hablando barbaridades, porque era la época de Nasser y estaban cambiando a África, iban a cambiar el mundo entre Fidel y Nasser. Y hablando, y nosotros pensando en la cáscara de trigo todo el tiempo, de qué cosa lo que iba a pasarme. Y llega Che como a las 11:30 de la noche, entra como una tromba, bien todo espeluzado, porque para ser revolucionario tenía que estar bien sucio y bien cochambroso, las botas abiertas. Me recuerdo que me mandan pasar el embajador de Egipto primero y como a las 1 de la mañana me mandan pasar a mí. Cuando yo entro en el despacho del presidente del Banco Nacional, él está con las botas puestas encima de la mesa. Me dice, ¿qué pasa con la molinera? Que es el nombre del molino nuestro en Santiago. Y digo, yo voy caminando y digo, no, que el comandante Castro estuvo ahí y paralizaron toda la exportación de la cáscara de trigo para la industria ganadera, pero todavía no hay desarrollo ganadero ninguno y no han hecho nada, que se me está pudriendo todo. Y digo, me quedo así y dice, sí, tenemos que tener alimentos para el ganado porque vamos a llenar de ganado a Cuba. Digo, sí, lo que pasa es que en cierta forma yo estaba exportando eso porque me ayudan en los costos del molino y sobre todo, eso son divisas que traigo. Y cuando yo digo la palabra divisa, eso sí yo lo necesito. Eso es lo que dicen mi gente, que necesitamos divisas. Los asesores que estaban detrás y dicen, divisa, empieza a exportar, hace falta divisa. Y yo me quedo así, digo, bueno, comandante Castro, dice, cualquier cosa que me llamen a que, olvídate, empieza a exportar enseguida. Así se manejaba una nación. Yo pensando los presidentes de los bancos nacionales de Cuba, cómo trabajaban en los acuerdos con los americanos, las conversaciones con los embajadores americanos, cómo la cuota azucarera, cómo se hablaba todo eso con una medida enorme de los grandes intereses que chocaban. Y aquí se estaba manejando una nación como si fuera una cosa así improvisada de momento. Y son parte de las historias que uno ha vivido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo fui a Guantánamo tenía centrales azucareros, una industria cafetalera muy importante. No se me olvida jamás de la Flor de la Somanta, que era un cafetal precioso. Bueno, tenía paperas, oye esto, tenía arroceras, porque a mi padre le gustaba cazar y yo iba con él, no va a matar. Las arroceras. Tremendas. Ahora no tiene ni arroceras, ni paperas. Han cerrado casi todos los centrales. Si lo hubieran hecho adrede, no lo hubieran podido hacer mejor. Yo nunca he visto un testimonio tan fuerte contra la ineficiencia y contra la arrogancia de meterse en lo que no saben. Porque
siempre se le culpa de mala persona. Bueno, sí, pero esto es más allá de ser mala persona. Son individuos que sin saber de una industria se la dan y la destruyen. Y como tú bien dices, el proceso tan largo, que en realidad también empieza en el siglo XIX, de la industrialización de Cuba, y que en el siglo XIX, con todos sus defectos, eh, los, eh, los azucareros, los que estaban en la industria azucarera, trajeron a Cuba las maquinarias más progresivas de la época. Nos enseñaron a creer en el progreso, en tratar de conseguir el progreso. Y cómo eso se deterioró con la llegada de estos arrogantes que lo único que saben usar es la violencia. No hay Las grandes arroceras de Camagüey. Había arroceras alrededor del Ciego de Ávila, esa zona de ahí, de los llanos esos de Camagüey, gigantescas. Cuando hablo con sistema de regadío, cuando uno entraba a central, saliendo de Ciego de Ávila hacia Florida, habían varias arroceras ahí, con unos sistemas de regadío de bombas de 36 pulgadas, eran gigantescas las bombas aquellas. Inundaban miles de caballerías de arroz. O sea, Cuba era totalmente, se abastecía totalmente de todo el arroz nacional, sin problema ninguno. Y así como eso, la industria... Se hizo autosuficiente en arroz en menos de 10 años, porque es increíble. Dependía de comprar el arroz fuera y se hacen autosuficientes. Y todo eso se destruye, en realidad, más que nada, realmente por ineficiencia. Pero bueno, el camino que hay que recaminar para echar para atrás todo este desastre va a ser arduo, eso no hay duda. Pero me interesa más que nada que el público sepa los tremendos progresos que tuvieron lugar en una república que duró más o menos 51 años. Increíble. En materia de educación, quizás el país que más gastaba en educación en toda la América. En materia de, bueno, Cuba tenía un índice de mortalidad infantil más bajo que los estados del sur de los Estados Unidos. Increíble. Mi padre me decía que cuando él se graduó en el año 22 o 23 de medicina, que el último año se le dedicaba a la medicina social, que tenían que ir por los barrios pobres, enseñarle a la gente a hervir el agua. Vaya, en medicina preventiva se crearon todos los centros de emergencia, etcétera. Pero tú eres más que nada, a mí me intriga el hecho de que tú hayas tenido tantas experiencias con lo que es el sistema de libre empresa, ¿verdad? Empiezas de una manera muy modesta como un bellboy en una compañía, estás estudiando en escuelas públicas, no es que fuera... Después te metiste en una empresa de bolsas, trabajaste con Ansel, que llegaste a ser uno de los dueños de Ansel, y de ñapa has triunfado con Goya. Y como dice la gente en la calle, si es Goya, tiene que ser bueno. Yo quisiera que tú le explicaras a nuestro televidente, ¿verdad? Los progresos que se hicieron en materia de diversificación económica, porque Cuba, que era un país de monocultivo y lo fue hasta los años 50 y pico, ya se había diversificado y se habían abierto nuevas avenidas en materia de las posibilidades de una industria turística que ahora 60 años más tarde ellos están intentando. Oye, están viviendo ahora. Es para burlarse. Por favor. Es increíble. No, la industria, la forma que Cuba se ha ido desarrollando, los desarrollo, esa misma industria del café, como se había modernizado todo el sistema de empaque al último estilo. Además, ni los americanos tenían el desarrollo que se hizo en Cuba de los paquetes de café, o sea, de la forma en que se empacaba y se distribuía el café nacionalmente. La industria lechera,
increíble también, la leche condensada, las plantas de la zona de Santi Espíritu, de las lecheras. Eso era impresionante, esa zona de ahí. La riqueza del desarrollo del mundo de los sucedáneos. En Camagüey, en la zona norte de Camagüey, el desarrollo de las frutas y vegetales. La piña que se cultivaba en la zona de Ciudad Ávila hacia Morón. Ahí se embarcaban contenedores. Por una de las cosas que nadie se da cuenta, yo embarcaba de Santiago de Cuba en carros de ferrocarril en la época que venían las nevadas en los Estados Unidos, y se cortaban la entrada de la cáscara de trigo para las vaquerías de la Florida. Yo embarcaba de Santiago de Cuba contenedores de cáscara de trigo en Santiago, a La Habana, al ferry, a West Palm Beach. Lo bajaba en West Palm Beach, lo cogía el tren y lo entregaba en el norte de la Florida o en la zona sur de Georgia. Desde un pueblo de La Piña, de la zona del norte de Ciudad Ávila. Ahí se iban 10 y 15 contenedores de piña directamente para el mercado americano, con el ferry. Cuba tenía una conexión ferrocarrilera con los Estados Unidos como ninguna nación de América Latina. De cualquier pueblo de Cuba se embarcaban frutas y vegetales directamente al mercado americano en casillas de ferrocarril, en trenes de ferrocarril que corrían por los trenes cubanos hasta La Habana. Lo cogía entonces el ferry y el ferry lo bajaba en West Palm Beach y ahí cogía las líneas de ferrocarril americanas. Impresionante eso. Son cosas, son realidades de dónde estaba la riqueza de Cuba en el desarrollo del mundo. La época de las cosechas de frutas y vegetales, aguacate, la naranja, la piña, el tomate. Y tanto que acusan a la República de ser subordinada al imperialismo americano. Señores, el imperialismo americano, como quiera que tú lo pongas, la cultura americana es la cultura dominante, más progresista del mundo, donde se han tenido lugar los descubrimientos más importantes en materia de medicina, del espacio y cuántas cosas hay. Tener a este país, los Estados Unidos, como modelo es una gran cosa. Es donde las mujeres más respetadas, si no es en los Estados Unidos. Vamos a ver dónde viven los descendientes de africanos mejor que en los Estados Unidos. Dónde viven los judíos mejor que en los Estados Unidos. Los cubanoamericanos lo propio. O sea que usar modelos para emular, que fue en realidad el patrón de la República, es muy útil. Porque el que utiliza como modelo para emular a Che Guevara, que fue mal padre, mal médico, vaya, un churroso, ¿qué modelo es ese, por Dios? Yo pensando en generación, yo soy maestra. ¿Qué es lo que le quiero poner a mis alumnos? Modelos para que ellos se superen. Este modelo, la experiencia comunista es completamente retrógrada. Para empezar, escoger a Rusia como modelo de derechos individuales es la locura más grande de la vida, porque Rusia lo que ha conocido nada más que es totalitarianismo, ahora es que está mejorcita. Eso no es así. A la India, a la China, por favor. Y ahora es mejorcita porque ahora es capitalista. Sí, porque Rusia ahora es capitalista. Sí, y yo nunca he sido pro capitalismo, loco, ni nada de eso, pero llego a la conclusión que es el sistema que más funciona a favor de todo el mundo. Bueno, y si la necesita mejora, pues se pone la tuerca para que mejore. Pero cuando tú caes en un sistema como el totalitarianismo soviético, de donde no se sale jamás, mira dónde estamos. Cuba echando para atrás. Ahora están inventando la industria turística. Es de reírse. Si no hubiera tantas muertes y tanta gente en prisión, serían lo que son unos payasos. La verdad, a la historia van a ir como payasos, no como revolucionarios, como payasos. Bueno, pues no, lo interesante de la República, y yo sí estoy enamorada de la República, y con justicia, es que fue como un abanico, ocupándose de muchísimos factores, ¿verdad?, que crean el desarrollo de un país. Primero, recursos humanos, invierten en educación, invierten en la cuestión de la salud. Cuba estaba a la cabeza del mundo.
Después, en materia de transporte, se creó la carretera nacional. Después, la vía azul, los caminos vecinales. Señores, íbamos expandiéndonos. Yo tengo la certeza, y no es porque me guste el Hollywood ni cosas como esa, de que Cuba was on the right track, estaba en el camino adecuado. Que no llegó a todos los últimos finales de la parte rural de Cuba, eso es cierto. Que no hubo tiempo, también es cierto. Pero íbamos encaminados hacia allá. El cubano, señores, creó en menos de 2 décadas. Yo estoy trabajando ahora con un grupo que se llama Rescate del Danzón. Oye, sí. todo eso me interesa. Oye, Cuba en menos de 100 años crea 8 o 10 géneros musicales universales. Bolero, danzón, danzonete, mambo, cha-cha-cha. ¿Pero qué es esto? Un pueblo sumamente creador. Y creo que en materia de pintura moderna producimos bastante. En arquitectura somos unos atrevidos. Así que esto va dirigido, no es una arenga fútil, tenemos una cultura adaptativa, como se diga. Y hay que conservarla y mejorarla en lo que viene por ahora. Te dejo a ti para que expandas en eso. ¿Cómo que no? Eso, los chances de que después del gran susto que han llevado la nación, tiene que venir una época en que venga un gran renacimiento del país. O sea, por eso es tan importante recordarle a la gente que sí era una nación riquísima, con características nacionales increíbles. Esas costas cubanas que no le están aprovechando como deben. Entonces, los puertos de Cuba, las facilidades de embarque, todo, los grandes puertos del interior. No, es un país, una isla larga que tiene miles de kilómetros de costa, que todo hoy en día tiene unos valores enormes en el mundo tropical. O sea, el mundo entero está pagando por venir al mundo tropical nuestro, y nosotros lo teníamos ahí. Bueno, Unamuno decía que el Caribe era el Mediterráneo del Nuevo Mundo, claro, y que Cuba era la cabeza de todo el Caribe. Yo así lo creo. El entusiasmo que había en Cuba en los años 50, es más, todavía, yo voy a contar una anécdota, todavía a finales del 59, con el gobierno de Castro, como creíamos que eso a la larga Castro tenía que razonar y salirse de las locuras que estaban haciendo, y que esa era una cuestión que iba a cambiar por completo, que la nación se iba a estabilizar. Y en ese momento estábamos planeando nosotros para la Bahía Matanza un molino de harina. Yo me recuerdo que me pasé como 3 semanas en un motelito ahí en las afueras de Matanza, planeando un molino de harina en la Bahía Matanza, para que fuera un molino de harina de 75,000 toneladas. Un molino de malta para las fábricas de cerveza, que la malta venía de Canadá, y un molino de almidón, de starches, de maíz, para las rayoneras de Matanza y para los Hedges, que tenían la gran planta de tejidos en Caimito de Guayabal, cerca de Artemisa, en esa zona. Y el consumo que tenían en los tejidos de almidones era enorme para enderezar el tejido una vez que se termina de hacer el tejido. Y se importaban casi 40 o 50,000 toneladas de almidones americanos. Ese molino, que iba a ser una joya para la ciudad de Matanza, era porque la Bahía de Matanza tenía el calado que no teníamos nosotros en Santiago. La Bahía de Santiago además que tenía 26 pies en la zona donde estaba el molino nuestro, sí, que tuvimos que hacer un muelle de 150 metros para ir a buscar la profundidad de 26 pies para los barquitos de 5,000 toneladas. Pero ya el trigo se movía todo en barcos de 10, 20 y 30,000 toneladas. Y entonces la Bahía de Matanza
tenía un calado hasta de 70, se podían traer barcos hasta de 60.000 toneladas. A la misma orilla de la costa, no había que hacer ni muelle. Le compramos un terreno a los ferrocarriles unidos de Matanzas, los ferrocarriles ingleses. Le compramos el terreno para que no supieran que íbamos a poner nosotros ahí. Habíamos hablado que comprar un almacencito de distribución, pero era para montar un molino de harina en la bahía de Matanzas. Todo eso a finales del 59. Y todo eso vino abajo un año después. Fíjese cómo iba Cuba. El concepto que había en Cuba del desarrollo. Y ya se había hablado con los polleros de Matanzas y de La Habana para el afrechillo, que era un producto secundario de la producción del trigo, de la harina. Y con los ganaderos para el asunto del afrecho, para la comida de las vacas y las vaquerías. O sea, todo eso estaba ya planeado y conversado. Y, no obstante estar el gobierno ahí, porque nosotros pensábamos que eso iba a cambiar, sí, que no podían estar locos como que iban a destruir a Cuba. Increíble eso. Bueno, yo me acuerdo que en Cuba realmente casi todo el mundo comía carne de vaca. Cuba se usó autosuficiente. 6 millones de toneladas, 6 millones de cabezas de ganado había en Cuba, con 6 millones de habitantes. Y yo me acuerdo que vendían carne y hueso. Hasta la familia más pobre podía pagar los 30 y pico centavos que era la libra de carne. Cuando esto de las conversaciones está con el asunto del afrecho, que me dice, ¿y por qué tú no le vendes a los lecheros aquí de Santiago? Digo, la leche en Santiago cuesta 2 centavos el litro, porque era de la industria ganadera. La leche venía de gratis, prácticamente de gratis, cosa de Cuba. Pero tengo la esperanza de que el país siga ahí y las condiciones naturales del país, diga que con un poco de gente creativa y con sentimientos patrios puedan hacer de la nación lo que debió haber sido ya. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé, con todos los defectos de la República, uno ve las administraciones de la República y ve la inversión que se hizo en materia de educación y en materia de salud, todas. Y en materia de caminos. Sí. Hasta Machado, no sé qué cosa, caminos y escuelas. El mismo Machado empezó la política de proteger industrias nacionales como el calzado de hombre, la cerámica industrial, la industria de goma, y todo eso fue creciendo, ¿no? Claro. Y ¿cómo se llama? La economía diversificándose. Y hay otro factor que quizás no sea popular. Yo espero que la experiencia que hemos tenido los cubanos que hemos venido para el exilio sea fructífera, porque por fin hemos tenido que aprender, ¿verdad?, a ser menos caudillistas. Yo por mi parte no soporto el caudillismo, porque le echo la culpa en parte de ese fenómeno de admirar de una manera exagerada y ciega a una persona. Creo que hemos aprendido un poco a tener más en consideración por las opiniones de los otros sin caerles a palos, y que eso sea una enseñanza en materia de conductas democráticas. Yo espero que así sea, porque creo también, eso es completamente subjetivo, ¿no?, pero de que esto no puede seguir durando. Los Castro y sus secuelas no pueden seguir durando, porque el mundo está en una situación donde cualquiera con un celular puede ver lo que está pasando en otro lugar. Instantáneamente. Yo me acuerdo que cuando yo fui a Turquía, la segunda vez me encantó, pero sentí un poco de tristeza porque había adelantado muchísimo. Me alegraba por los turcos, pero pensé, mi país ha echado para atrás. Sí, es verdad. Somos uno, y yo creo que esto indudablemente va a ser revertido, porque el cubano que vive en la isla tiene que estar mirando que las otras gente están echando para adelante. En el siglo XXI no van a haber las excusas revolucionarias. Espero que nos espere un siglo menos tendencioso y más
práctico. Práctico, sí. No, la experiencia nos debe haber enseñado algo, ¿no? Sí. De que las locuras esas no pagan. O sea, la nación que era Cuba en los años 59 a lo que es ahora es un abismo. Un abismo. Una cantidad de personas que eran bilingües, trilingües. En Cuba se estudiaba el inglés prácticamente en todas las áreas urbanas. Podías ir a un centro de inglés a aprender inglés. Si tú no querías hacer el bachillerato para ir a una carrera universitaria, tenías los centros de comercio, tenías las escuelas del hogar, las escuelas de maestras regulares. Había muchas alternativas. El libro de Sorzano Jorrín era desde los primer grado. Sí. Del segundo o tercer grado ya empezaba uno Sí, señor. No, el mismo desarrollo de la industria comercial de Cuba, o sea, los 60 y pico de almacenes de víveres que nacionalizó Castro el 14 de octubre. Esos almacenes de provincia, La Espire, en La Habana, Cerdallano, en Santiago, todas esas firmas que eran importadores de millones y millones de dólares de productos y exportadores. O sea, esa cultura del desarrollo comercial de la nación, de una nación que por cierto en gran parte cubana, española, una gran presencia española, el mundo de la ferretería con los vascos y el mundo de los almacenes con los asturianos y los catalanes. O sea, eso permeó sobre todo a Cuba y creó una generación de gente joven con conceptos de comercio internacional. O sea, no había límite para pensar en los comercios de Cuba. Se pensaba que se podía exportar a cualquier parte del mundo y se podía importar de cualquier parte del mundo. Eso es lo que yo refiero, eso de los puertos cubanos, que alrededor de cada puerto, en Zaguala Grande, en Nuevitas, en Jibara, en Santiago, en Guantánamo, en Manzanillo, estaban los almacenes de Manzanillo, que eran importantísimos. O sea, esos puertos, Cienfuegos, que tenían alrededor de un desarrollo industrial y comercial de importadores y exportadores. O sea, esa cultura se regó en todo el país y creó generaciones de gente más joven, pero preparada ya, bilingüe, con contacto con las empresas internacionales. Y eso es algo que Cuba lo puede lograr en cualquier momento, una vez que eso con una estabilidad y la gente esté pensando, deje de pensar que el gobierno le va a resolver el problema. Porque lo que ha pasado es que ha convertido una nación de gente productiva en una nación de gente improductiva. Todo el mundo espera que el Estado le resuelva el problema. Y entonces se han ido perdiendo la iniciativa de crear nada. Porque como los castigan cuando crean algo, entonces pues la gente se abstiene. Y entonces se han puesto a vivir del mantengo, como decimos nosotros en Puerto Rico. Bueno, lo que estás diciendo es que en la República floreció una cultura importante de comerciantes, que ya tenía sus raíces en el siglo XIX, pero que con las libertades que creó la República y con el hecho de que no hubiera monopolio, que lo había habido con España, ¿no, verdad? Favorecía que esa cultura creciera. Es interesante, me alegro que hayas hablado de eso, porque en Cuba yo me acuerdo que era muy de moda lo que tú estudiaste. Mucha gente estudiaba comercio. Sin hacer bachillerato ni nada, se metían a estudiar comercio. ¿Y por qué no? Claro. Había esa flexibilidad de que el individuo no tenía que estudiar high school ni nada, no. Tú podías coger comercio, si no podías coger pues pedagogía, lo que fuera. Y después de comercio te ibas a la Universidad de La Habana. Y las escuelas de arte y oficio, que también desarrollaban muchachos técnicos en electricidad, en manejo de soldaduras, de todo eso, que preparaba a la gente para la industria que se estaba creando en el país. O sea que parece que no era una cantera de técnicos con conocimiento. Y otra cosa que está señalando, yo hablo de eso muy a menudo, es la importancia de la inmigración española, que empieza muy fuertemente en el siglo XIX, pero Cuba es un país especial.
se libera de España después de 30 años de una guerra sangrienta y sin embargo le da la bienvenida a los españoles en el mismo 1902. No hubo problema de venganza ni no venga para acá. De Cuba no se fue ningún español. Así mismo, prácticamente. Llegaron, y que muchos llegaron de las áreas más desarrolladas de la península, los catalanes, que son una gente, comerciantes y agresivos, los vascos y los asturianos también, que vaya, fue una inmigración muy favorable al desarrollo de esa industria comercial. Una de las cosas que uno menciona de la educación, los centros regionales españoles, como el centro asturiano, como el centro gallego, sí, como el centro dependiente, como el catalán. O sea, Cuba disfrutó de una inversión que hacía el grupo comercial español que financiaba eso, precisamente para beneficio de todos los jóvenes cubanos de las generaciones más pobres. Porque yo mismo que fui al centro dependiente, en esa época yo no podía pagar un colegio privado. Y yo fui al centro dependiente de La Habana y ahí me hice contador. Y de ahí cuando entré a la universidad, ya yo era un tenedor de libros, que era el título que daban entonces, no era contador. A lo que me refiero con eso es que los muchachos pobres como yo podían ir a los centros regionales con los $2 mensuales que yo pagaba por el hospital, había el gimnasio, las clases estas de florete, de espada, había clases de ejercicio de todos los tipos. El hospital, que era importantísimo para uno, que vivía en casa de huéspedes. Y entonces encima de eso la escuela. Todo eso con $2 y pico mensuales. Por eso en Cuba republicana, francamente, la gente que vivía en las áreas urbanas tenía acceso a educación gratis o muy modesta, de modestos gastos y a salud. Bueno, muchas gracias a los televidentes por estar con nosotros durante esta hora. Yo soy Mercedes Cross Sandoval y la coordinadora de esta historia cultural de Cuba. Quiero decirles que estos programas, todos de Historia Cultural de Cuba, gracias a Tony Leal, que es una persona que es visionario, están en YouTube. Así que ustedes, si quieren ver un programa anterior o volver a ver este programa, van a YouTube, buscan Miami-Dade College TV y ponen Historia Cultural de Cuba. Muchísimas gracias. Ahora nosotros nos vamos para un restaurante que no voy a decir el nombre, me van a acusar de favoritismo. Pero bueno, muchas gracias por todo.